Bien, shalom a todos, bendiciones. Mi nombre es el Roe Joseph Varga de la congregación Yeshua en el Tamí. Bienvenido a nuestro canal de Besoratová en YouTube. Agradecemos al Padre Eterno por esta oportunidad tan grande que Él nos concede el poder seguir trayendo estos estudios sobre los evangelios, tanto de Mateo como Marcos, Lucas y Juan. La semana pasada tuvimos una introducción a los evangelios, a los cuatro evangelios, y hoy comenzamos en Evangelio de Mateo capítulo 1 y vamos a aprender en esta semana el estudio sobre la genealogía y el nacimiento de nuestro Masías Yeshua, la promesa que se le hizo tanto a Abraham como a David. Créame que va a ser un estudio bastante interesante porque muchas veces cuando nosotros leemos genealogía dentro de la Biblia o de la palabra del Eterno, lo encontramos como algo monótono, algo aburrido, pero verdaderamente tenemos que entender algo, y es que cada genealogía tiene un plan, un rol y una función. Y es bien importante que cuando nosotros encontremos la genealogía en la palabra del Eterno, entendamos que a través de ella hay un mensaje y tenemos que saber verdaderamente lo que es una genealogía en el antiguo Medio Oriente. Antes que nada, quiero invitarles para que ustedes se suscriban a nuestro canal de Besorato Va en YouTube, Roe José Joseph Vargas. Vaya allí, se suscriba, le déle a la campanita, compartan nuestros videos. Gracias a los que han ido suscribiéndose a nuestro canal y esperamos que estos estudios, con la ayuda del Eterno, puedan ser de gran bendición. Antes que nada, quiero eh, compartirles un PDF en este día donde vamos a estar hablando sobre nuestro estudio en esta noche. Así que antes que nada, quiero invitarle para que usted abra su Biblia en Mateo capítulo 1. Vamos a leer los versos eh, del 1 al 17 y vamos a leer esta genealogía y entender el fin, el contexto de esta genealogía. Baruch Hashem. Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 1, verso 1 al 17, y luego que leamos estos nombres, vamos a después a entrar a lo que es el nacimiento de nuestro Mashiach Yeshua. Amén. Recuerde que el propósito de estos estudios es conocer verdaderamente el rol, la función y el propósito de nuestro Mashiach Yeshua y el plan de divino de Hashem, no solamente con el pueblo judío, como estudiamos la semana pasada, sino también que nosotros tenemos que entender que las naciones fueron incluidas dentro del plan divino de Hashem. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar estos tipos de temas. ¿Amén? Así que comienza Mateo con la genealogía de Yeshua el Mesías. Libro de la genealogía de Yeshua el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Esto es algo que deben de tener en cuenta. Libro de la genealogía de Yeshua el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá entró a Tamar. Quédense con este nombre, Tamar. A Fares y a Sara Fares, Sara Fares a Esrom y Esrom a Anram. Anram engendró a Aminadab, Aminadab a Naso, Naso a Salmón, perdón. Salmón engendró a Raab, Salmón engendró de Raab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed,
y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, Betsabé. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat y Josafat a Onrán y Onrán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías, perdón, y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia o el exilio. Después del exilio a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Quédense con este nombre, Joconías. Engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc a Aquim y Aquim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José. Este Jacob que ustedes leen aquí, cualquiera que lo lee piensan que es Jacob el patriarca, pero no es Jacob el patriarca. Eh, lo importante aquí de que este nombre de Jacob está en esta genealogía es porque está en el plan dentro del plan de la descendencia davídica. Recuerden, quien engendró a Jacob es Matán, a Jacob, no Jacob, padre de Isaac. Y engendró a José, marido de Miriam, de la cual nació Yeshua, llamado el Mesías. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación o el exilio a Babilonia, 14. Y de la deportación a Babilonia hasta Mesías, 14. Entonces, a través de este estudio, como dije, vamos a ver la importancia de esta genealogía, la importancia que es la genealogía. Así que voy a compartirle el PowerPoint para poder entender esta genealogía del capítulo 1 hasta el verso 17. El linaje del rey David, Mateo capítulo 1 y el nacimiento de la promesa. Es un estudio profundo del primer capítulo del Evangelio de Mateo, genealogía, profecía, contexto histórico y el cumplimiento del plan eterno de Hashem. Mateo capítulo 1, 1 al 25. Tenemos que entender aquí algo importante y es que cuando nosotros definimos la genealogía en la Biblia, tenemos que entender que no es una lista simple de nombres, porque tenemos que entender que en el pensamiento hebreo una genealogía establecía identidad, herencia, autoridad y propósito dentro del plan de Hashem. Cada nombre conecta generaciones y muestra cómo la promesa divina se transmitía de padres a hijos a lo largo de la historia. Por eso vemos aquí que Mateo en el capítulo 1, esta genealogía tiene un propósito muy específico y es el de presentar a Yeshua como el heredero legítimo de las promesas dadas tanto a Abraham como a David. Por eso vemos que el, el capítulo comienza en el verso 1 destacando que Yeshua es el hijo de David, hijo de Abraham. Eh, eh,
y esta genealogía está cumpliendo con los requisitos mesiánicos relacionados con el reino de David y la bendición prometida a todas las naciones por medio de la descendencia de Abraham. Entonces, vemos aquí en este capítulo 1 que Mateo organiza esta genealogía en grupos de generaciones con el único fin, mis amados, de ayudar al lector, a usted, a mí y a todo judío, a recordar la historia de Israel, tanto desde Abraham hasta David y desde David hasta el exilio, como leímos al principio, en Babilonia y desde el exilio hasta Mashiach. Entonces, de esta manera es como se resume la historia de redención del pueblo de Israel. Entonces, vimos a través de esta genealogía que se mencionaron 5 mujeres. Se mencionaron 5 mujeres. Tanto fue como Tamar, Raab, Ruth y Beersheba, la esposa que era de Urías. Y Hashem, al incluir estas mujeres, Hashem está mostrando que la misericordia y la soberanía de Hashem actúan incluso en circunstancias inesperadas. Entonces, al entender esta genealogía, eh, es como único el lector puede comprender que la llegada de nuestro Masías Yeshua no fue un acontecimiento aislado, sino la culminación de siglos de promesa, pactos y acontecimientos guiados de Hashem hasta el principio. Entonces, ahora vimos la importancia por qué nosotros, cada vez que nos encontramos una genealogía dentro de un capítulo de la Biblia o en cualquier libro de que tenga que ver con la Torá, los profetas y los nuevos escritos, tenemos que entender que esa genealogía están encerrando un mensaje eh, y que está haciendo conexión con promesas dadas a hombres específicos. Porque por eso vimos que verso 1 comenzó desde, dice que la genealogía de Mashiach, hijo, hijo de David y Abraham, como dice el verso. Por eso es importante tener en cuenta esta genealogía. Antes yo cuando me leía esta genealogía me las encontraba como algo monótono, algo aburrido. Pero a medida ahora que voy estudiando, me doy cuenta la importancia por qué hay que leerlas. Para muchos quizá les es monótono o aburrido, pero para nosotros que estamos conociendo este camino, ahora podemos entender la importancia de una genealogía dentro de la Biblia. No la podemos leer por leerla, sino que tenemos que entender, como nos dice el Morel Rico, cuál es el mensaje detrás del mensaje. Entonces, tenemos que entender aquí algo importante, que la genealogía, además de incluir nombres, de tener promesa, la genealogía es un documento legal. Entonces, ¿por qué? Porque en el mundo del primer siglo, la genealogía no era simple una lista de nombres como les acabo de decir, sino que eran documentos legales de identidad. Y dice, para un rey. ¿Por qué para un rey? Porque
para un rey la genealogía era algo esencial, pero tenía razones diferentes a las de un sacerdote. Para un rey, una genealogía también lo que hacía era que confirmaba el derecho legítimo al trono. ¿Por qué? Porque Hashem estableció que la dinastía real debía venir de la línea de David. Por eso vemos que un rey debía demostrar su descendencia davídica para ser reconocido como heredero legítimo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! También vemos, mis amados, que la genealogía validaba el cumplimiento de las promesas. O sea, estamos entendiendo aquí la importancia de la genealogía. Ahora sabemos que la genealogía es un documento legal de identidad y que un rey debía demostrar su descendencia davídica para ser reconocido como heredero legítimo del reino. Por eso la diferencia de genealogía de entre un rey y un sacerdote. También vemos que validaba el cumplimiento de las promesas divinas. Hachén en segunda de Samuel, en el capítulo 7, perdón, sí, en el capítulo 7, me recuerdo, Hachén le prometió allí a David que su casa y su reino tendrían una importancia especial en la historia de Israel. Por eso la genealogía mostraba cómo esa promesa continuaba de generación en generación, porque también preservaba la identidad tribal. Aunque nosotros sabemos que el rey de Saúl eh, eh, provenía de la tribu de Benjamín, la línea ahí escogida, la línea real escogida por Hachem fue la de David, de la tribu de Judá. Entonces, ¿qué hacía la genealogía? Identificaba la tribu y la familia del origen del rey. También una genealogía se- eh, eh, protegía de usurpadores, porque en el antiguo Medio Oriente era común que personas reclamaran el trono por la fuerza. Entonces, ¿para qué servía la genealogía? Lo que hacía era que ayudaba a distinguir entre un heredero legítimo y un usurpador. Entonces, también la genealogía señalaba la esperanza mesiánica. La expectativa de Israel, ¿cuál era? La expectativa de Israel era que Mashiach vendría de la casa de David. Por ello, las genealogías reales tenían un valor profético, además de histórico, porque cada generación preservaba el registro de la línea davídica, esperando el cumplimiento de las promesas de Hashem. Entonces, la diferencia de entre un rey y un sacerdote, el sacerdote debía demostrar descendencia de Aarón. Un sacerdote debía demostrar descendencia de Aarón para servir en el templo. Mientras que un rey debía demostrar descendencia de David. Lo contrario a un sacerdote. Para reclamar legitimidad sobre el trono. O sea, el rey tenía que demostrar
en su registro que él era descendencia davídica. No podía ir allí a querer tomar el trono a la fuerza. No, eso no trabajaba así. Tenía que mostrar que era descendiente del rey David. Espero que esté entendiendo esto, porque esto está tremendo. Por eso cuando nosotros encontramos una genealogía en las escrituras, especialmente relacionadas con sacerdotes o reyes, tenemos que entender que no estamos leyendo simplemente una lista de nombres. Estamos viendo documentos de identidad, legitimidad, herencia y propósito dentro del plan de Hashem para Israel. Esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta cada vez que nosotros nos encontramos una genealogía en la Biblia. Por eso la diferencia entre un rey y un sacerdote, porque demostrar su linaje era esencial para ejercer autoridad legítima. Ahora, un sacerdote, como dije, tenía que presentar, eh, demostrar que él tenía descendencia de Aarón para poder servir en el templo. ¿Por qué? Porque al mostrar su descendencia, solamente los que eran descendientes de Aarón podían servir como Coanín dentro del templo. Y no bastaba con solamente afirmar que alguien era sacerdote. No, debía demostrarlo. Eso no era llegar allí al templo y decir, no, yo soy sacerdote. No, no, no. La cosa no trabaja así. Tenía que mostrar documentos. Tenía que decir, yo soy descendiente de Aarón. Para un rey, tenía que demostrar que soy de la descendencia de David. ¿Por qué? Porque el propósito era proteger la santidad del sacerdocio. Y la genealogía lo que hacía era que evitaba que personas sin el linaje correcto ocuparan funciones sagradas. Porque después del exilio, y eso usted lo puede leer en Esdras capítulo 2 en el verso 62, Esdras capítulo 2 verso 62, que después del exilio de Babilonia, eh, eh, algunos sacerdotes fueron a, a, a querer reclamar su sacerdocio. Pero ¿qué pasó allí en Esdras capítulo 2 62? Que ellos, al no poder demostrar su sacerdocio, no podían ministrar en el templo ni participar de las cosas sagradas del templo. Porque el propósito era proteger la kedushá o la santidad del templo. Espero que me estén entendiendo porque esto está tremendo. Esdras capítulo 2 verso 62. Allí esto usted puede ir luego y leerlo. Baruch Hashem. Entonces, ¿por qué? Porque habían eh, tanto a los sacerdotes como a los levitas, se le asignaban unas responsabilidades específicas. Y eso lo hemos venido leyendo dentro de las porciones que estudiamos semanalmente. Porque dentro de la tribu de Leví existían diferentes familias con tareas particulares relacionadas con el Mishkan y más tarde con el templo. Por eso la genealogía lo que hacía era que
indicaba a qué familia pertenecía cada levita y cuáles eran sus deberes. También lo que hacía la genealogía era que preservaba el, el pacto. Nosotros sabemos que Hashem había establecido un pacto perpetuo con Aarón y sus descendientes. Eso no hay quien lo quite. Espero que nosotros estemos claros esto, porque yo hablaba con esto con nuestro maestro Rico Cortés en el día de hoy. Y este tema de la familia de Aarón y su descendencia ha creado debates, discusiones y muchos problemas dentro del pueblo de El Eterno, porque no se dan la tarea de poder investigar, de poder estudiar eh, eh, por qué Hashem escogió a Aarón, a un linaje específico, la descendencia de Aarón, para que estuvieran dentro de el templo sirviendo delante de él. El sacerdote que no mostrara que era sacerdote no podía oficiar en el templo, porque tenemos que entender que Hashem trabaja dentro del orden, no en el caos. Y la santidad jugaba aquí un papel muy importante. Por eso en la porción de esta semana que se llama Coré, vamos a ver la lucha de poder, la lucha de autoridad, la lucha de querer obtener un honor sin querer servir. Espero que esto le haga sentido. Entonces, Hashem había establecido un pacto perpetuo con Aarón y sus descendientes con el fin de mantener los registros genealógicos. eh, eh, Demostraba la fidelidad de Hashem a sus promesas a través de las generaciones. Y también conectaba el presente con la historia redentora, porque cada genealogía recordaba que la historia de Israel no era una colección de individuos aislados, sino una cadena continua de generaciones que transmitían la Torá, la herencia y el llamado divino. Porque en el pensamiento hebreo, una genealogía, que es lo que estamos estudiando, no era simplemente una lista de nombres, como dije al principio, era un testimonio de identidad, herencia, autoridad y propósito. Para un Cohen, perder su genealogía significaba perder el derecho de servir en el templo, como dije, hasta que su linaje pudiera ser confirmado. Legitimidad real e histórica. Los registros genealógicos se conservaban en el Templo de Jerusalén y eran consultables públicamente. Ningún enemigo contemporáneo de Yeshua cuestionó su linaje, lo que confirma autenticidad histórica. ¿Qué nos quiere decir esto? La razón por lo que los registros genealógicos se guardaban en el templo era porque eran unos documentos oficiales que, como dije, confirmaban la identidad, herencia y el linaje de cada familia en Israel. Eran especialmente importantes para poder verificar quién podía servir como sacerdote, quién pertenecía a una tribu específica y quién tenía derechos sobre tierras heredadas. Y como vimos aquí, dice que eran consultables públicamente, eh, porque eran consultables para que cualquier reclamo del linaje pudiera ser verificado por la comunidad y las autoridades, evitando fraudes y preservando el orden establecido por la Torá. Entonces,
Nota cultural. El término hebreo Sefer Toledo, libro de generaciones, aparece ya en Génesis 5.1. Mateo usa deliberadamente este eco literario para conectar a Yeshua con el origen mismo de la historia humana. Entonces, el Sefer Toledo, que lo que significa es libro de generaciones, vemos que también aparece en Génesis capítulo 5, verso 1, para introducir la genealogía de Adán. Cuando Mateo aquí comienza su evangelio diciendo el libro de la genealogía, él lo que está haciendo aquí es un eco intencional de Génesis, porque con ello lo que está haciendo es presentando a Yeshua como alguien conectado no solo con Israel y David, sino con el propósito de Hashem desde el principio de la humanidad. Por eso vemos que Mateo usa la misma idea de Génesis para mostrar que la historia de Yeshua está conectada, está ligada al comienzo de la historia humana y al plan redentor de Hashem desde la creación. Por eso, Josefo, eh, el historiador judío Josefo confirmó que los sacerdotes debían demostrar pureza genealógica antes de ejercer su ministerio contra Apión 1.7. Entonces, la razón por la que un sacerdote debía demostrar pureza, porque solo los descendientes legítimos de Aarón podían servir en el sacerdocio, lo cual lo que hacía era que protegía, como dije, la santidad del servicio en el templo, evitaba usurpaciones y aseguraba que los mandamientos respecto al sacerdocio se cumplieran correctamente. O sea, la genealogía lo que hacía era que validaba la autoridad legítima del sacerdote para ministrar delante de Hachén. Eso era el propósito de una genealogía que debía de tenerse en cuenta. No era solamente, como dije, presentar, yo soy sacerdote y voy a... No, tenía que haber documentación y estaban públicas para que no hubiera ningún tipo de fraude ni hubiera problemas de linaje familiar. Entonces, el propósito del autor, Mateo, escribe principalmente para una audiencia judía, lo vimos la semana pasada, al situar a Yeshua dentro de la línea de David y Abraham, afirma que el Mesías esperado ha llegado cumpliendo la Torá y los profetas, algo importante que debemos de tener en cuenta. Seguimos adelante. La estructura del plan divino. Mateo organiza la genealogía en tres bloques de 14 generaciones, lo vimos en el verso 17, cada uno. Una estructura deliberada que invita al lector judío a reconocer el ritmo de la historia sagrada. El número 14 equivale al valor numérico del nombre de David, en hebreo David, 4 más 6 más 4. Entonces vemos aquí de Abraham a David la promesa de que en tu cimiento, de acuerdo a Génesis capítulo 12:3, bendita todas las naciones, el origen de la fe y la nación, eh, de la fe y la nación escogida. ¿Por qué hijo de David? Porque está conectado con la promesa que está en Segunda de Samuel, capítulo 7. Y esa profecía identifica a Yeshua como el rey mesiánico esperado. Hijo de Abraham, lo conecta con Génesis capítulo 12, verso 3, donde Yeshua allí es el cumplimiento de la promesa de bendición universal. O sea, Mateo declara desde el inicio que Yeshua es el rey prometido a Israel y el descendiente de Abraham por quien viene la bendición
para todas las naciones. David a Babilonia, la promesa del trono eterno, estableceré el trono de su reino para siempre. Según de Samuel, capítulo 7, verso 12 al 15. Gloria y caída de la monarquía. Babilonia, el exilio al Mesías. El periodo del exilio y la restauración culmina en el nacimiento del Mesías. La historia entera apuntaba a este momento. Entonces, vemos aquí abajo. El número 14 también podría representar la luna llena, 14 días del ciclo lunar, símbolo de plenitud y cumplimiento en la cultura hebrea. El Mesías llega en la plenitud de los tiempos de acuerdo a Gálatas 4:4. Entonces, en la cultura hebrea vemos que el 14 del mes lunar coincidía aproximadamente con la luna llena. Cuando la luna está completamente, es cuando la luna está completamente iluminada. Por eso el número 14 en sí lo que significa es plenitud, madurez y cumplimiento. Y eso está aplicado al Mesías eh, porque así como la luna llega a su plenitud en el día 14, como dice Gálatas 4:4, Yeshua vino en el momento exacto determinado por Hachén, cuando su plan estaba completamente preparado. Por eso Pablo dijo en Gálatas 4:4, pero cuando vino la plenitud de tiempo. Entonces, aquí la enseñanza simbólica es que 14 es igual a plenitud, la venida del Mesías, cumpliendo pleno propósito de Hachén en el tiempo señalado. Por eso es importante estudiar el contexto de todas estas historias, porque a través del contexto vamos a entender qué Hashem nos quiere enseñar. Por eso dije y recalco que el propósito de estos estudios es conocer el plan divino de Hashem por medio de su Hijo Yeshua el Mesías. Ahora vemos aquí algo interesante. El misterio de las mujeres en la genealogía. En una genealogía patriarcal del siglo I, incluir mujeres era extraordinariamente inusual. Era algo inusual. Pero Mateo, cuando leímos al principio, incluye a Raab, a Tamar, perdón, que fue, que era cananea, a Raab de Siquén, Ruth de Moab y Betsabé, esposa de Urías y Miriam. Esta elección no es accidental, es teológicamente revolucionaria. ¿Por qué? Porque en el siglo I, la genealogía normalmente mencionaba solo a hombres, no mencionaba a mujeres. Pero como dije, aquí hay como un contraste. ¿Por qué estas mujeres extranjeras de otras naciones no judías están incluidas en la genealogía de nuestro Mesías Yeshua? Entonces, vemos que Tamar, cananea que arriesgó todo para preservar el linaje de Judá, Génesis 38. Su historia habla de justicia y determinación fuera de Israel. Raab, prostituta de Jericó que protegió a los espías, lo estudiamos la semana pasada, por fe, Josué capítulo 2.
mujer gentil, convertida en antepasado de Buz y del rey David. Ruth, moabita, modelo de lealtad y amor incondicional. Ruth capítulo 1:16. Su inclusión afirma que la fe fiel supera las barreras étnicas y nacionales. Betsabé, mencionada como esposa de Urías, recordatorio de la fragilidad moral de David y la gracia de Hashem que redime incluso el pecado real. Entonces, esto es algo extraordinario porque muchas de ellas eran extranjeras, como vimos aquí, o estuvieron relacionadas con situaciones difíciles o escandalosas. Pero Mateo las incluye para mostrar que Hashem obra a través de personas imperfectas y de todas las naciones. Mujeres imperfectas, mujeres imperfectas y de todas las naciones. Mujeres que, si venimos a ver, eh, tuvieron unos percances en su vida, pero el fin era de salvar linaje. Entonces, y vemos que por eso la ilusión aquí no es un detalle histórico cualquiera, sino vemos que es un mensaje teológico y profundo y contracultural. Entonces, vemos aquí que la inclusión de mujeres gentiles en el linaje del Mesías es una declaración profética temprana. El Evangelio no tiene fronteras étnicas, no mira nacionalidad, no hace exclusión. No hay, porque Pablo dijo en Gálatas 3:28, judío ni griego, pues todos vosotros sois uno en Mashiach Yeshua. Interesante. Ahora vemos aquí la paradoja del trono de José y el derecho real. Entonces, aquí surge uno de los enigmas más fascinantes de la teología bíblica. ¿Cómo puede Yeshua heredar el trono de David a través de José si Hashem mismo pronunció una maldición sobre el linaje de Jeconías? Por eso les dije ahorita que se quedaran con este nombre. Porque la maldición de Jeconías dice en Jeremías capítulo 22:30, ninguno de tu descendencia logrará sentarse sobre el trono de David. En esto aquí hay un enigma. ¿Por qué? Sabemos que Yeshua tiene el derecho legal al trono de David por medio de José, pero José es descendiente de Jeconías. Y vemos aquí que a Jeconías se le dijo, se le pronunció una maldición. Al linaje de él se le pronunció una maldición. Y eso está en Jeremías capítulo 22, verso 30. Pero aquí hay una pregunta teológica en esto que estamos estudiando. Si ningún descendiente de Jeconías debía prosperar en el trono de David, ¿cómo puede Yeshua ser el rey prometido si su derecho real viene a través de José, que pertenece a esa línea? Es una pregunta para pensar.
Interesante. Entonces, la explicación a esto de aquí abajo es, vemos que José le transmite a Yeshua el derecho legal al trono mediante adopción. ¿Por qué? Porque Yeshua sabemos y leemos que Yeshua no es descendiente biológico de Joseph, por lo que él, como dice aquí, si Yeshua hubiera eh, sido descendiente de Jeconías, como Mesías queda descalificado al trono de David por la maldición que se le dijo a este rey. Tremendo. Entonces, al mismo tiempo, algunos intérpretes entienden que Miriam, que para muchos es María, desciende de David, pero vemos que por otra rama, preservando la descendencia davídica sin pasar por Jeconías. Por eso este tema se considera uno de los grandes debates y misterios relacionados con la genealogía mesiánica. ¿Por qué? La solución sobrenatural. La solución es genial en su arquitectura divina. Por José o por José, Yeshua recibe el derecho legal al trono de David por adopción legal en el mundo romano y judío, con- confería todos los derechos del hijo natural. Por Miriam, Yeshua recibe el derecho biológico a través del linaje de Natán, otro hijo de David, que no estaba bajo la maldición. Y eso usted lo puede leer en Lucas capítulo 3, verso 31. Así el nacimiento virginal no es solo un milagro espiritual, es la solución jurídica perfecta al problema dinástico que ningún hombre podría haber diseñado. El nacimiento virginal, capítulo 1, verso 18 al 25. Así que vamos a leerlo para poder seguir hacia adelante. Espero que me estén entendiendo, hermano, y espero que esto se les esté haciendo mucho sentido. Por eso es importante entender una genealogía dentro de la Biblia. No es leerla, no es un simple, no es simple una lista de nombres. Todo tiene un propósito, hay una función, hay un rol por el cual ya hay una genealogía dentro de una Biblia. Ahora, cuando usted la lea, cuando usted se encuentre con ella, la puede leer con un sentido más claro, porque detrás de esa genealogía hay un rol, una función y un propósito, como dije. Hay un mensaje detrás del mensaje. Y que también la genealogía es un documento legal accesible al público. ¿Para qué? Con el fin de que no hubiera ningún tipo de usurpación o de robo o problemas de linaje. Un sacerdocio tenía que mostrar que era de la descendencia de Aarón para poder ministrar en el templo y de David para ser del linaje davídico, también tenía que presentar una documentación. Es como en un trabajo, es como en un trabajo. Cuando usted va a un trabajo, usted pone una aplicación y usted dice, yo quiero aplicar por esta posición, ¿verdad? Que le piden un currículum para ver qué tanta experiencia usted tiene eh, para poder obtener esa posición. Si está pasando aquí, para poder ejercer oficio en el templo, tenía que dejar ver que era de Aarón, descendencia de Aarón, y para poder ser rey tenía que
mostrar que venía de la descendencia de David. Capítulo 1, verso 18 al 25. Leemos de él la siguiente manera. El nacimiento de Yeshua fue así. Estando desposada Miriam, su madre, con Joseph, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo del Ruach HaKodesh. José, su marido, como era justo, Sadik, y no quería infamarla, o sea, no quería dejarla, no quiso dejarla, infamarla era que no la quería, eh, déjame ver aquí. O sea, como que él no quería desconcertarse de ella o echarse hacia atrás. Déjame ver, espérate, yo creo que no le di a la correcta la. Bueno, vamos a seguir hacia adelante. José quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un malach, un ángel del Señor, le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María. Miren cómo lo llama el ángel. Le dice: José, hijo de David, no de Jeconías. Pues recuerden que si José, si pertenecía a la descendencia de Jeconías, entonces Mashiach no podía pertenecer al linaje de David. No temas recibir a Miriam tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Darás a luz un hijo, llamarás su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El propósito del nombre, esto es lo que significa. Salvará a su pueblo, a Israel, de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen o una doncella concebirá. O sea, esto lo está citando Isaías. Isaías capítulo 7 14 en adelante. Una doncella concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Hashem con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Yeshua. Vamos a volver al PowerPoint. Capítulo 2, el nacimiento virginal. Mateo capítulo 1, 18 al 25, la intervención directa del Espíritu Santo en la historia humana. Isaías capítulo 7, verso 14, Mateo 1 al 18 al 25. El cumplimiento de la profecía. He aquí, como leemos en nuestra Biblia, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. En Isaías 7:14, esto escrito 700 años antes del nacimiento de Yeshua. La palabra hebrea alma, el debate gira en torno a si alma significa virgen o joven mujer. La Septuaginta griega, traducción judía del siglo III antes de la era común, usa paternos, partenos, partenos, que significa inequívocamente virgen, confirmando la interpretación mesiánica. Eh, el, el texto dice que hay una discusión
sobre la palabra alma, porque puede significar joven mujer o en algunos contextos virgen. Vemos que luego la Septuaginta, eh, que es una traducción del hebreo al griego, hecha por judío antes del Mesías, traduce esa palabra como partenos. Y en griego, esa palabra significa claramente virgen. El argumento es que esa traducción antigua apoya la idea de que el texto original se entendía como una referencia a una virgen dentro de una lectura mesiánica. Pero nosotros sabemos que en sí Miriam era una joven doncella, una joven que había sido escogida para traer a nuestro Mesías Yeshua. ¿Por qué? Porque muchas veces los católicos toman este nombre de virgen y creen que María quedó virgen toda su vida. Y hay unos tipos de debate, hermano, que si yo les cuento, wow. Punto número dos, el Espíritu Santo como agente. Mateo 1:20 declara que lo concebido en Miriam es el Ruach HaKodesh, es del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Esta intervención únicamente establece la doble naturaleza de Yeshua, plenamente divino, origen celestial. Su origen tenemos que entender, el origen de Yeshua es celestial y plenamente humano. ¿Por qué? Porque es nacido de una mujer. Entonces, Mateo 1:20 dice aquí que el embarazo de Miriam fue obra del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo y no por hombre. Entonces, vemos que Yeshua aquí tiene dos naturalezas al mismo tiempo. Es completamente humano porque nace de una mujer, de Miriam, y es de origen divino porque su concepción viene de Hashem. Por eso dice origen celestial. El, Emanuel, Dios con nosotros. El segundo nombre dado a Mesías teológicamente explosivo. Explosivo. Dios con nosotros, Mateo 1:23. Esto no es una metáfora de cercanía espiritual, es la afirmación de la encarnación. Hashem mismo habitando en carne humana. Juan lo expresa más adelante. El verbo, el logo, se hizo carne, habitó entre nosotros. El texto dice que el título Dios con nosotros, que leímos es Emanuel en hebreo, no significa que Hashem está espiritualmente cerca, sino que afirma algo mucho más fuerte, que Hashem se hizo presente en forma humana. Luego vemos que lo conecta con Juan 1:14, donde explica que el verbo, o sea, la palabra divina, tomó carne y volvió y vivió entre los hombres. O sea que es la misma idea expresada, pero de otra forma, la encarnación. Entonces, el texto refleja una interpretación teológica específica, no una conclusión obligatoria del hebreo bíblico en sí. ¿Por qué? Porque hay dos lecturas principales dentro del debate. Porque una de ellas es la lectura cristiana clásica, que es encarnación, entre paréntesis. Porque Emanuel, Dios con nosotros, y Juan 1:14 eh, se entienden como que el Mesías es la manifestación de Hashem en carne humana. La otra es una lectura hebrea judía tradicional. Immanuel, por ejemplo, mi segundo nombre es
Manuel, pero cuando usted lo lleva al hebreo es Immanuel. Immanuel. En Isaías se entiende como que Hachén está con nosotros, en el sentido de ayuda, presencia y respaldo divino, no que Hachén se convierte en un ser humano. El verbo en Juan se puede entender como una expresión poética de la sabiduría o la palabra creadora, no como identidad literal del creador hecho en carne. O sea, no es algo neutral, es una lectura cristológica, pero no es la única forma de entender esos pasajes, especialmente desde la expectativa del nombre de hebrea del Tanakh. El nombre con propósito, Yeshua, Hashem salva en hebreo. El ángel lo explica directamente, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, 21 no vino a salvar de Roma. O sea, el propósito de Yeshua de venir aquí a la tierra no fue para libertar a Israel de la tierra, sino para salvar a su pueblo de acuerdo a la profecía de sus pecados. Algo que estaba estudiando esta semana esto de Manuel y no sé, me vino esto de momento. No me tiene que creer, sino que usted puede validar luego. Se lo compartí a una hermana aquí. Que el propósito de Hashem era demorar con el hombre. Lo vimos en el Edén, del Edén al Mishkan con Moisés y del Mishkan al templo. Pero nosotros hemos estudiado y sabemos que tanto el Edén fue profanado, el primer templo también, y el segundo templo también fue profanado. Lo que me llamó la atención a mí fue el texto que dice, Dios no mora en templo hecho por mano de hombre. Dios no mora en templo hecho por manos de hombres. Y eso me llevó a mí a pensar, usted pruebe y juzgue, no me crea, yo estoy como el Moré Rico Cortés, no me crea a mí, usted simplemente valide con este y averigüe. Pero cuando Yeshua estaba en la tierra, estaba el templo, el segundo templo. Había, había algo sucediendo y era que el segundo templo había corrupción. Hemos entendido que Hashem no puede estar donde hay impureza, donde hay corrupción. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo, un Elohim santo. Y como es un Elohim santo, Él cuida de su santidad. El templo estaba corrupto. ¿A dónde ustedes creen que Dios fue a morar? ¿Acaso no fue en el mismo Yeshua? O sea, en pocas palabras,
Dios encarnado en su Hijo, caminando por todo Jerusalén con el único fin de rescatar a su pueblo. Es decir, es la gloria que estaba supuesta estar sobre el templo, no estaba en el templo, porque estaba corrupta, había impureza. La pregunta es dónde se fue a morar esa gloria, esa presencia, esa esencia, ese Elohim con su hijo Mashiach Yeshua. No me crea, usted pruebe, valide y juzgue, ¿verdad? Estamos aquí para aprender unos de los otros. El nombre de Manuel aparece también en Isaías 8:8 y 8:10, contextos donde el poder de Hashem actúa a favor de su pueblo en momentos de crisis nacional. Pero tengan en mente, Dios no mora en templo hecho por manos de hombres, y menos donde hay corrupción, donde hay impureza. Contexto cultural, la expectativa del Mesías. Para entender la magnitud del nacimiento de Yeshua es vital comprender el mundo en que llegó. Una nación oprimida, un pueblo con expectativas muy específicas y frecuentemente equivocadas sobre su libertador prometido. Judea, sabemos y estudiamos la semana pasada que estaba bajo Roma. Desde el año 63, Judea estaba bajo dominio romano. El pueblo pagaba impuestos a César, sufría ocupación militar y anhelaba la restauración del reino davídico. La esperanza mesiánica era intensa y política. El Mesías esperado. Los textos del Mar Muerto con Ram muestran que muchos esperaban a un Mesías guerrero. Eso era todo. Ellos esperaban a un Mesías que viniera a cortar cabeza y acabar con el imperio de Roma. Mateo 1 dice, vino y se llamará Yeshua porque salvará a su pueblo de sus pecados. No era que venía a pelear contra el reino de Roma. Sabemos que en un futuro mesiánico sí va a venir contra Roma, pero en ese momento él no vino para derrocar a nadie. Vino a cumplir el plan, el rol, la función y el propósito por el cual el Padre lo envió. Mas él dijo, el que me ve a mí ve al Padre. Las cosas que yo hago no las hago por mi cuenta, las hago porque el Padre me dijo, hazla. Las palabras que hablo no las hablo porque hablo lo que el Padre me da que yo hable. Los textos del Mar Muerto Qumran muestran que muchos esperaban un Mesías guerrero que expulsaría a Roma y restauraría a Israel. Otros esperaban a un Mesías sacerdotal. Yeshua desafió ambas expectativas. El título Cristo, Christus en griego, Mashiach en hebreo, el ungido. Mashiach lo que significa, o el Cristo lo que significa es el ungido. En Israel se ungían a tres tipos de líderes, tanto a reyes como a sacerdotes y profetas. Yeshua unifica los tres oficios en una sola persona, el cumplimiento total. La respuesta religiosa, tanto los fariseos como los saduceos, ellos buscaban un Mesías que validara su sistema religioso. O sea, que viniera a estar a la paz con ellos. Un,
un carpintero de Galilea que cuestionaba sus tradiciones, no encajaba en su esquema. Por eso vemos que a través de la historia, y lo vamos a leer a través de todos estos evangelios, la trifulca que tuvo Yeshua con muchos líderes, con muchas personas religiosas, tanto a saduceos, fariseos, habían personas gnósticas, había de todo, por los cuales Yeshua vino a encararlos. La expectativa humana a menudo oscurece el plan divino. Eso es lo que estaba pasando cuando Yeshua estaba aquí. Diferencia con el Evangelio de Lucas. Los evangelios, perdón, un momentito. Los evangelios de Mateo y Lucas presentan dos genealogías aparentemente distintas de Yeshua, lejos de ser una contradicción. Esta dualidad revela la riqueza complementaria de la revelación eh, bíblica. ¿Por qué? Mateo, ¿cuál era el público? Judíos. Abraham, línea, Salomón, José, énfasis, realeza y profecía. Mientras que Lucas, público, griego, Adán, línea, Natán a María, el énfasis era humanidad y salvación. Entonces, la aparente tensión entre ambas genealogías confirma su autenticidad. Si fueran invertidas, los autores habrían coordinado su historia. La diferencia prueba que son registros independientes y complementarios de la misma realidad. Significa que tanto los evangelios como de Mateo y Lucas presentan dos listas diferentes de antepasados de Yeshua, pero no debemos de considerarla como algo erróneo, sino la idea es que cada genealogía muestra un propósito distinto. Una resalta un linaje y un enfoque legal o real, y la otra biológico o familiar. Y eh, en conjunto se entendían como una visión más completa, no como una contradicción. Capítulo 3, propósito profético. La genealogía de Mateo 1 no es solo una historia pasada, es el mapa del futuro de la humanidad. Génesis 12:3, Isaías 49:6, Apocalipsis 7:9. Más allá de Israel, la bendición de las naciones. Será bendita en ti todas las naciones. Génesis 12:3, promesa a Abraham 2000 años antes de Mashiach. El plan nunca fue solo para Israel. Desde el llamado de Abraham, Hashem dejó claro que el pueblo escogido era el canal, no el destino final de su bendición. Las naciones, los Goyim, siempre estuvieron en el horizonte del plan redentor. Las mujeres gentiles en la genealogía, Tamar, Raab, Ruth, son signos proféticos tempranos de esta inclusión universal. ¿Por qué? Porque fueron tomadas de las naciones para el plan divino, el propósito de Hashem dentro de su genealogía de Mashiach. Isaías 49:6, te pondré también como luz de las naciones, o sea, Israel, para que seas, o sea, para Yeshua. Te pondré, Hashem diciendo de Yeshua, te pondré también como luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. El cumplimiento de Mashiach y la iglesia o la quejilá o congregación. La promesa de Génesis 12:3. Todas las naciones serán benditas a través de la simiente de Abraham. La encarnación, Mateo 1. Yeshua nace en el linaje prometido, incorporado ya a gentiles en su árbol genealógico. La misión, Mateo 28:19. Y hacer discípulos a todas las naciones. La promesa de Abraham en acción. El cumplimiento, Apocalipsis 7:9. Una gran multitud de toda nación, tribu, pueblo y lengua adorando a quién? Al Cordero. Y aquí, hermanos, mire, yo he oído
a personas como han cogido este texto. Inclusive ayer estaba escuchando una persona y dijo que, que habían dos gran tribulaciones, una para Israel y otra para las supuestas naciones, pueblos, lengua y tribus que menciona Apocalipsis. Y yo me quedé como que dije, wow, ¿qué es esto? Dos gran tribulaciones para distintos cuando Apocalipsis no está haciendo ningún tipo de exclusión. Dice lengua, naciones, países. La falta de estudio, la falta de validez de información. Eso es lo que está sucediendo. Conclusión, seguidor o enemigo del rey. El estudio de Mateo 1 no termina en la historia, termina en una decisión personal. ¿Por qué? Porque Yeshua sabemos que es el Mesías prometido. La genealogía, las profecías cumplidas, el nacimiento virginal y el testimonio histórico irrefutable apuntan a una sola conclusión. Yeshua de Nazaret es el Mesías que el mundo esperaba. Esto no es un artículo de fe ciega, es fe fundamentada en evidencia histórica y profética. ¿Por qué? Porque vemos cómo las profecías, todo se cumplió. Pertenecer a su linaje real, aceptar a Yeshua como el Adón y Salvador, no es adoptar una religión, es ser injertado en el árbol genealógico del rey. ¿De quién? De Mashiach. Pablo lo declara. Si sois de Mashiach, ciertamente el linaje de quién? De Abraham soy, y heredero según la promesa Gálatas 3:29. El llamado hoy, su nombre, Yeshua, Hashem salva, sigue siendo poder activo hoy. No es una figura del pasado encerrada en un texto antiguo. Es el rey viviente cuya genealogía abre la puerta a toda persona, a toda nación, a toda lengua, a toda tribu. No hace exclusión alguna. Toda, de toda nación que crea en él. Apocalipsis 22:16. Yo soy la raíz y el linaje de David, Yeshua hablando, la estrella resplandeciente de la mañana, el mismo que comenzó, wow, la historia en Génesis 12, la cierra en Apocalipsis y te invita a ser parte de ella. Wow. Qué tremendo, qué tremenda la palabra del Eterno. Cuando la podemos estudiar en contexto, podemos dar podemos dar con ese mensaje detrás del mensaje. Por eso es importante entender una genealogía dentro de la Biblia. ¿Por qué? Porque si encierra un mensaje no solamente teológico, sino profético. Baruch Hashem. Espero que este estudio haya sido de gran bendición. Recuerde suscribirse a nuestro canal de Besoratová en YouTube, Roy Joseph Vargas, de a la campanita para que reciba todas las notificaciones y cuando subamos nuevo contenido a nuestro canal, compartan nuestros videos y déjenla saber, invite a otros para que también se unan con nosotros a estos estudios que les garantizo que prometen estar muy buenos a medida que vayamos introduciéndonos dentro de la palabra de el Eterno. Así que shalom a todos, bendiciones y será hasta la próxima. Shalom.